Salle Science Grant Thornton es una firma líder de servicios profesionales para empresas públicas y privadas. Ofrecemos los servicios de consultoría de negocios. Ofrecemos certidumbre objetiva e independiente, agregando valor a las operaciones de su empresa a través de procedimientos y metodologías aprobadas. Investigaciones forenses, evaluaciones, fusiones y adquisiciones, reestructuras y reorganizaciones, due diligence, gobierno corporativo y administración de riesgos, auditoría interna y control interno, prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción, actividades vulnerables, atestiguamiento y revisiones especiales, Data Analytics, Business Intelligence Penetration Testing, Ethical Hacking y análisis de vulnerabilidades, ciberseguridad y protección de datos, auditoría de cumplimiento al SPEI y SPID, implementación de COPA, compras y gastos, consultoría sobre capital humano. En Salle Science Grant Thornton respondemos a los retos de las empresas, trabajando de forma proactiva y en apego a las normas y regulaciones aplicables. En Salle Science Grant Thornton nos preocupamos por entender a fondo su negocio, ayudando a ir más allá. Hola, hola, buenos días. Buenos días, sí, todavía son días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente y como siempre les digo, muchas gracias por compartir su tiempo todavía un cachito de la mañana y además en medio de la semana, que no, ahorita por dada la publicación de la ley y que hemos tratado de que sean como los webinars, pues relativamente seguidos y rápidos para ir tomando el hilo de las obligaciones, pues por cuestiones de agenda lo tuvimos que poner entre semana, pero yo sé que es muy complicado hacerse el tiempo entre semana. Habitualmente los hacemos los viernes, que a lo mejor ya vamos como más de salida. Entonces, por eso les doblemente, triplemente les agradezco que estén aquí conectados y el tiempo. Déjenme comenzar a compartir pantalla. Denme un momento para eh, poder confirmar que nos podemos ver ya en la presentación. Denme un momento. En teoría, aquí deberían de poder estar viendo ya mi presentación. Por favor, si me ayudan Ya con estoy una viendo. reaccioncita, muchísimas gracias. Marianita también. Pues bueno, antes de continuar, les voy a dejar unas ligas en el chat por si no se han podido conectar a webinars pasados o no saben cuáles son los que vienen. Los pasados los podemos consultar en nuestra página, más bien en nuestro canal de YouTube y los que vienen en nuestra sección de eventos de Grant Thornton. Y bueno, cierro comercial y pues nada, bienvenidos sean todos. Muchos nombres conocidos. Les agradezco mucho que estén aquí de nueva cuenta escuchándonos. A todos los que son nuevos, bienvenidos sean. Permítanme platicar rápidamente. El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de capacitación, difusión y los procesos de selección del personal para actividades vulnerables. Si bien probablemente este es un tema conocido en sistema financiero y quizás en algunos otros sujetos obligados, más bien sujetos no obligados, pero que por mejor práctica han cuidado esto, para efectos de actividades vulnerables, podríamos decir que es una obligación pues totalmente nueva, ¿no? Y que a lo mejor los que pertenecemos a actividades vulnerables no tenemos como ese acercamiento o a lo mejor claro el cómo poner en práctica y sobre todo, más que poner en práctica, a mí hay algo que me parece súper necesario cuando implementamos algún nuevo control o alguna nueva obligación. ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, sí, tengo que dar capacitación y difusión y tener procesos de selección. ¿Cómo para qué? Ese tema es trascendental. Entender por qué hacemos las cosas. Entonces, justamente el propósito de esta sesión es entender el por qué hacemos las cosas y, claro, cómo poder implementar
estas nuevas obligaciones y entender la importancia de ellas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sentido de la charla que vamos a tener el día de hoy. Me presento para todos los que yo no tengo el gusto de conocer, Alondra de la Garza, servidora. Soy socia del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero dentro de Grant Thornton, que bueno, el Servicio de Prevención de Lavado de Dinero es uno de los muchos que tenemos en la firma, pero bueno, particularmente el que me atañe presentarles es este. Tengo alrededor de 18 años de experiencia ya en materia antilavado y bueno, otras cosas que están ahí en mi semblanza, que salvo que ustedes consideren necesario, voy a omitir para cuidar mejor el tiempo en lo que nos atañe, que es la charla. Bienvenidas sean todas sus participaciones en el chat, bienvenidas sean sus participaciones si alguien se anima y quiere activar micrófono. Para mí el poder estar con ustedes y escucharlos o en su caso leerlos aporta mucho, aprendo muchísimo de lo que ustedes tienen eh, que decirme. Entonces, pues bueno, y también si alguno se siente cómodo prendiendo cámara, bienvenidos, mejor hablarle, aunque sea a una persona que puedo visualizar que solo a los nombres. Y pues vamos a comenzar. A mí me encanta, y ya lo agarré como de costumbre, los que me han escuchado en diversas pláticas y demás. Me encanta empezar las charlas con alguna pregunta o dos o tres, como es el caso, porque creo que el invitarlos a reflexionar es parte del entendimiento. Y voy a comenzar, no será esta la excepción, en la que quiero que comencemos a reflexionar con algunas preguntas. Y sí quiero, o sea, en esta ocasión yo sé que tenemos el tiempo muy contado, pero me encantaría que hagamos una pausa. Y sí quiero escuchar o leer sus respuestas, al menos una o dos o tres que me quieran regalar, porque creo que sí pueden llegar a ser muy interesantes. Fíjense, ahí les va. En primera instancia, lo que quiero decir es, cuando hablamos de temas antilavado de dinero, ojo, aquí estoy omitiendo contra mi voluntad el tema del financiamiento al terrorismo. Y les digo contra mi voluntad porque la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no incorporó esa parte. O sea, entonces por eso la estoy como que omitiendo, ¿no? Entonces, en materia de prevención de lavado de dinero, la ignorancia no es una excusa, suena fuerte, muy fuerte. O sea, la palabra ignorancia creo que es una palabra fuerte que nos sacude. Es una sentencia. Decir yo no sabía no te excusa de absolutamente nada. Entonces, la capacitación no es un gasto, es una inversión, la más rentable que puedes tener en una organización. Ojo, aplica en cualquier tema de las organizaciones, no solo en temas antilavado, pero particularmente hoy hablo de temas antilavado. ¿Ok? Ahora, ahí les va. Y quiero el número, pónganlo en el chat. En la escala del 1 al 10, siendo el 10 el top o el máximo, ¿sí? Em, ¿En qué nivel consideran que está la cultura de prevención de lavado de dinero dentro de su empresa? Necesito que me digan el número. Sean sistemas financieros, sean actividades vulnerables, seas cualquier otra organización. Ya estoy viendo el número. 5, 3, 6, 2, 90. ¿Quién es el 90? ¿Dónde está el 90? Ya se me escapó por ahí. Eh, Mónica, muchas felicidades. Un 90 es fabuloso. El trabajo debió de haber sido muy arduo, ¿no? Entonces, ese tema es importante. Unos, los dos, cuatro, 7, 9, Grace también. Graciela, muchas felicidades también con eso. Ok, bueno, más o menos. Déjenme les digo que en la mayoría de las empresas, a lo mejor nunca le había puesto un número hasta ahorita que estoy con ustedes platicándolo, pero nunca le habíamos puesto un número, pero yo creo que la mayoría se ubica generalmente por debajo del 7, 5. Y es que una de las cosas más difíciles es la parte de la culturización, es la parte de que no solo tú que eres del área de PLD o el representante encargado de cumplimiento o el oficial, sino que todos los demás entiendan lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y no solo que nos vean como la parte molesta de la organización. Entonces, ese es un punto bien interesante, ¿no? Y ahorita ustedes mismos, yo creo que también lo reflexionaron, ¿no? ¿En qué número estoy? O sea,
¿Es un 5? ¿Es un 10? ¿Es un 9? ¿Qué me falta para esa perfección, no? Entonces, gracias, 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 gracias por contestarlo. Eh, si la organización fallara en prevenir un acto de lavado de dinero, ¿cuál creen que es el tema? ¿Te faltan controles o te falta conocimiento en quienes aplican los controles? Porque, ojo, por ahí dicen, y estoy convencida de ello. Fíjense, por ejemplo, en el tema de sistema financiero, mucho se ha dicho, no hay nada más regulado que el sistema financiero mexicano. Y coincido. Y si bien se añadieron muchas nuevas obligaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se añadieron muchas que ciertamente suben totalmente el nivel. Nos faltan algunas, pero de que subió el nivel, subió el nivel. El punto es, ¿cuál creen ustedes que es la principal razón por la cual ocurren fallas dentro de la organización? ¿Es porque te faltan controles o porque no hay un conocimiento certero de cómo se aplican esos controles? O por ambas cosas, ¿no? Otra cosa interesante que les diría yo y que no lo puse en la pregunta para que no suene feo, también puede ser por negligencia. Conoces y tienes los controles fuertes, tienes el conocimiento, pero decides no hacer. Quiero pensar que eso es lo que pasa en menor nivel, por eso no lo puse, ¿no? Entonces, ese tema también es un tema interesante a reflexionar. Fíjense, cuando yo soy auditora y muchas veces cuando sacamos o detectamos issues en las auditorías, sea cual sea el issue, hay veces que me dicen, ¿no? Oye, pues hay que cambiar el manual, hay que cambiar los formatos de identificación, hay que cambiar, etcétera. Probablemente el problema no sea ni tu manual, ni tus formatos, ni tu sistema, sino la persona que los utiliza y que no tiene a lo mejor el conocimiento, reitero, haciendo de un lado la negligencia, que no tiene el conocimiento para hacer lo que debe de hacer y cómo lo debe de hacer. Entonces, ese tema es bien importante, ¿no? Entonces, ese asunto es interesante tenerlo en consideración. A lo mejor no necesitas cambiar tus controles, sino capacitar para saber cómo implementar esos controles, cómo tu gente debe de implementar esos controles, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Y esto, obviamente, en sistema financiero ya lo evalúan, pero en el resto de las empresas, y olvídense, yo creo que esto debería de importarnos, seamos actividad vulnerable, sistema financiero o cualquier organización, sencillamente. En los procesos de reclutamiento, cuando si solo evaluamos las competencias técnicas, podríamos estar obviando o ignorando señales de alerta y de riesgo que pueden poner en jaque a la organización. Y aquí pues es preguntarnos, dentro de nuestros procesos de reclutamiento, ¿solo nos vamos a la parte técnica? Que tenga todos los conocimientos que necesitamos para ejecutar un cargo, para desempeñar un cargo, o también analizamos la parte de los riesgos que puede esa persona representarle a la organización. Este tema cobra mucha relevancia cuando hablamos de temas antilavado y más adelante en el curso de esta charla, pues lo vamos a platicar, ¿no? Y creo que también pues invita bastante a la reflexión. Y aquí, pues bueno, también empieza a sonar que PLD, sobre todo para las actividades vulnerables, se empieza a volver una materia mucho más integral. No solo le atañe al pobre representante encargado de cumplimiento, o la capital humano, o los recursos humanos, o como sea que te llames. A ti te interesa también esta parte, ¿no? O las áreas de capacitación, ¿sí? Ya sé que la tengas separada de capital humano o en conjunto, pero también nos interesa. Y entonces esa parte, pues también es súper relevante, ¿no? Empezar a entender que cumplimiento, temas antilavado, son un área totalmente integral de la organización, ¿no? En el pasado, yo creo que a las actividades vulnerables les va a suceder lo que le pasó en un inicio al sistema financiero. Nombrábamos a alguien que desempeñara las funciones y algunos, a lo mejor algunos me dirán, sigue siendo así, Alondra. Es probable, todavía es probable, pero es tema de la cultura justamente
y la persona tiene que luchar contra viento y marea, incluso contra otras áreas, para lograr que se cumplan las funciones, ¿no? Por ejemplo, el tema del reclutamiento, por ejemplo, el tema de una capacitación adecuada. Esa chamba ahí viene para todas las actividades vulnerables. Es luchar contra todo un sistema que ve cumplimiento como un gasto. Y créanme que esa lucha es una lucha complicada, ¿no? Ahora, en este sentido, pues la pregunta interesante también es si contratas a alguien que pudiese tener vínculos con organizaciones criminales, no necesariamente que sea el criminal. Ojo, vínculos. ¿Cuánto tiempo te tardarías en descubrirlo? ¿Y a qué costo? Si lo descubres es porque probablemente algo pase. ¿Cuál sería ese algo pase? No lo sé, pero puede implicar costos para la organización y no hablo solo de costos económicos, ¿no? Entonces, ese tema también creo que vale la pena ponerse a reflexionar. Y quizás, no lo sé, pero quizás estas preguntas de reflexión, ¿no? También se antojan para hacérselas a la alta dirección y al consejo, ¿no? Creo que ese tema sería muy importante. Incluso yo al consejo me encantaría preguntarle y a la alta dirección esta misma. A ver si se atreven a decirnos que están en un nivel top, ¿no? De entendimiento de los temas y de la cultura de cumplimiento que debe tener una organización. Entonces, bueno, esto solo como para empezar a invitar a la reflexión. Ahorita en un momento voy al chat, he visto algunos comentarios, no he podido detenerme a leerlos, pero ahorita voy al chat para leerlos y ver qué me están diciendo. Ahora, vamos pues a esto. ¿Cuál es la importancia de la capacitación, de la difusión, no? Fíjense, en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, el eslabón más fuerte o el más débil siempre será el factor humano. Siempre. O sea, el que te va a provocar en la mayoría de los casos incurrir en una falla va a ser el factor humano. En la mayoría de los casos, esto no es una certeza matemática. Entonces puede haber variantes, ¿no? Toda la normatividad, todos los controles no se cumplen por inercia. A mí me puedes presentar los mejores manuales, el mejor sistema, el mejor EBR, lo mejor de lo mejor en controles. Esos controles tú los haces vivo con seres humanos que los aplican, que los implementan. Así es como viven los controles, ¿sí? Y entonces, ese grupo de personas o personas deben de saber qué cosa, cómo hacerlo y lo más importante, el por qué. La mayoría de las personas que nos imponen nuevas obligaciones, y esto es un tema de la naturaleza del ser humano que no me voy a meter en psicología porque ni me atañe ni le sé, pero la mayoría de las personas cuando nos ponen nuevas tareas o obligaciones, renegamos, porque pues es algo más y ¿por qué lo tengo que hacer? Pero cuando vemos esa parte de, oye, te explico que lo que tenemos que hacer es porque, bla, 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 probablemente mi mindset cambia y digo, ah, ok, entiendo, hay riesgos que tenemos que cuidar, riesgos de la organización que pueden contagiarme a mí como persona que soy parte de la organización, ¿no? Entonces, explicar el por qué cobra mucha relevancia. Y un foro espectacular para explicar los porqués es justamente la capacitación anual, que ya llegaremos un poquito más adelante a algunas connotaciones, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y reitero, los que me han escuchado en otras pláticas o en cursos, incluso sus cursos anuales de PLD, siempre digo, no puedes prevenir algo que no conoces. ¿Cómo vas a prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo si no sabes ni qué es eso? ¿No? Y aquí siempre se me antoja hacer una reflexión bien interesante. Vean el nivel y lo podemos ver desde dos escenarios. Datos a lo mejor formales, como nuestra Evaluación Nacional de Riesgos, hablemos de la última, la 2023, que nos dice que hay tres cosas importantes por las cuales el lavado de dinero sigue siendo algo fuerte en nuestro país, y eso se llama crimen organizado, nivel de recursos generados por el crimen organizado y la corrupción. Todos estos tres con probabilidades de ocurrencia e impacto alto.
pese a que nos digan otra cosa. Y por otro lado, olvídense de eso, que es una evaluación nacional de riesgos, es un documento que salvo los que nos dedicamos a esto, nadie conoce. Eh, las noticias, vemos el nivel de criminalidad, vemos todas las incidencias y lo que sucede. Quiero que te pongas a analizar la capacitación que recibes cada año o a lo mejor con más frecuencia, ¿no? En temas antilavado, en temas contra el financiamiento al terrorismo, ¿es suficiente para el nivel de crimen organizado al que nos enfrentamos? ¿Estamos a la par de esos delincuentes que todo el tiempo están buscando utilizar a empresas para cometer sus fines delictivos, en este caso los que nos atañen, lavado de dinero? Ellos todo el tiempo están buscando cómo utilizarnos. Vaya, la definición de riesgo en términos de lavado de dinero es la probabilidad de que mis clientes usuarios me utilicen para, bla, 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 cometer los delitos de lavado, por ejemplo, o de financiamiento al terrorismo. Todo el tiempo están viendo cómo utilizarme. Y tú una vez al año te capacitas, pues para hacerles un poquito de batalla, ¿no? Para estorbarles un poco. ¿Será suficiente? Digo, hablando de, no se puede prevenir algo que no conocemos, ¿no? Digo, es un tema interesante y que a mí me gusta reflexionar. ¿Estamos a la altura de lo que estamos previniendo? ¿Sí? La ley. Nuestra Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se publicó el 17 de octubre de 2012 y se modifica por última vez el 16 de julio del 2025, me resulta impensable que haya nacido sin la obligación de la capacitación, por lo mismo que estamos platicando, pero nació sin la obligación de la capacitación y los pobres representantes encargados de cumplimiento, pues, ¿cómo le hicieron, no? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo le han hecho? ¿Fueron autodidactas? ¿Tuvieron que estudiar solitos? Bueno, es una redundancia magnífica, ¿no? Autodidactas, estudiar solitos, preguntándole a alguien más, ¿cómo le hicieron? ¿No? Pero como sea que le hayan hecho, obligados, la actividad vulnerable a tener capacitación, no estaban. Y por lo tanto, pues yo creo que les contaban los pesos, ¿no? Si es que tenían que pagar una capacitación adicional o especializada para poder llevar a cabo y desempeñar, pues, sus funciones, ¿no? Bueno. La obligación, bendito sea Dios, ya la tenemos en la ley, ¿no? En esta última modificación que se publica ahora en julio. Y fíjense, vamos a leer la obligación como viene en el artículo 18, que es donde se configuran las obligaciones de las actividades vulnerables, particularmente en la fracción 9, ¿no? Que es donde viene. Y de inicio les digo, acuérdense que la ley nos dice el qué, el cómo nos lo darán las reglas, ¿no? O sea, el cómo poder lograr cumplir con esta obligación, que suena poquito curiosa porque está revuelto la capacitación y la difusión con la selección y pues no hay mucha luz todavía, ¿no? Espero que las reglas sean más claras al respecto. Nos dice, desarrollar procesos para la selección del personal y ya, así como adoptar programas de capacitación anuales dirigidos a quienes integran su órgano de administración, persona o administradora única, directivas, personas representantes encargadas de su cumplimiento, empleadas, empleados que tengan relación directa con las personas clientes, ahorita platicaremos de todo eso, según corresponda, y que contemplen la difusión de la ley, su normativa secundaria, el manual de políticas internas señalado en otra de las fracciones, en términos de las reglas que emita la Secretaría. Entonces, las reglas deben de darnos mucha luz al respecto, pero la obligación ahí está. Y vemos tres grandes obligaciones alojadas en esta fracción 9: selección, capacitación y difusión. Entonces, vamos a empezar a platicar un poco más de todo esto. ¿Qué nos dice Gafi? ¿Por qué viene esto? Bueno, en la sesión de la semana pasada, donde hablábamos de la parte de los sistemas, también acudimos a ver qué nos dice Gafi en su enfoque basado en riesgos. Y hablamos de Gafi, no es que Basilea no recoja este tema, también lo hace el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, pero hablemos de Gafi porque es el máximo, digámoslo así, organismo, ¿no? Que nos habla de los estándares antilavado y entonces nos interesa esta, este
esta forma de abordar los riesgos, ¿no? De lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Particularmente dentro de la sección de controles internos, gobierno corporativo y monitoreo, se alojan tanto la parte de la investigación y del reclutamiento y remuneración y la parte de la capacitación y sensibilización. Abro un gran paréntesis. Algo que se les ha olvidado en la regulación mexicana es la parte de la remuneración. La remuneración debiese ser de acuerdo a los riesgos que estamos enfrentando, pero eso no lo hemos metido en ninguna parte de la regulación. Solamente hemos metido la parte de investigación, reclutamiento y la capacitación, pero la parte de la remuneración hemos decidido como dejarla de lado, ¿no? Pese a que es un tema interesantísimo, deberíamos de recibir una paga de acuerdo al riesgo que estamos asumiendo. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, voy a cerrar mi paréntesis y ya, prosigamos. Investigación, reclutamiento y remuneración. ¿Qué nos dice esta sección del enfoque basado en riesgos? Ahí les va. Dice que nosotros, las instituciones, dice bancos, hablemos de las instituciones, debemos de verificar que el personal que empleemos tenga integridad, lo que sea que signifique la integridad para tu organización, que esté suficientemente capacitada la persona con los conocimientos y experiencia suficiente para llevar a cabo sus funciones. En particular, cuando la persona que emplees también, pues vaya a tener funciones de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Esa parte también es muy importante, ¿no? Ahora, tenemos que tener un nivel de investigación del personal que refleje, ¿sí? O que nos ayude a reflejar los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo al que esté expuesto el personal individual. ¿Esto no les suena más o menos, casi, casi, como a tener, digo, no quiero exagerar, pero vean lo que dice, como que tuviéramos una matriz de riesgo también para evaluar a nuestros empleados? Casi, casi. Oye, Alondra, tú eres de Ciudad Juárez. Chin, riesgo. Oye, Alondra, ¿qué te dedicas? No, pues soy consultora antilavado. Pues chin, mayor riesgo, ¿no? Oye, Alondra, y más cosas que te dejen saber qué tanto riesgo puede traer el empleado a la organización. En una plática anterior, fue en la de en una webinar que yo les hablaba sobre la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Les decía que las organizaciones tienen que tener una visión 360 y que sí, te preocupa el riesgo de tus clientes, pero el de tus empleados, pero el de tus proveedores, pero el de tus aliados, el de todos. Esto suena un poquito a eso, ¿no? Hay que entender el riesgo que un empleado me va a traer como organización en materia de qué? De temas antilavado y de dinero y financiamiento al terrorismo. Reitero, no quiero ser exagerada, pero suena como a una matriz de riesgo, ¿sí? O sea, al menos eso es lo que evidentemente se puede percibir, ¿no? Em, y esto no solo implica a nivel alta dirección, en general es a todos los colaboradores. Ahora, otro de los temas interesantes, pues es tener adecuados procesos de manejo de conflictos de interés para el personal con responsabilidades antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Por eso es, aquí hago una conexión. Por ejemplo, para el sistema financiero, que sí viene ya muy clara es un decir, la obligación de selección del personal y nos dice que está la honorabilidad y la calidad técnica, y luego conectas eso con un capítulo que se llama estructuras internas y te dice que el oficial de cumplimiento no debe tener funciones de auditoría, eso es recursos humanos, o sea, eso es otra vez hablar de funciones. Y también te dice que no debe que debe de ser independiente a las áreas de promoción y gestión de los productos financieros. Otra vez estamos hablando del tema del puesto, ¿no? Del cargo y otra vez le atañe un poco o un mucho a la parte de recursos humanos o capital humano. Es esto que estamos viendo aquí, que el personal debe tener, sobre todo el personal eh, que se ocupe del cumplimiento, debe de tener cierta independencia o mucha independencia. Esto de inicio no lo veo reflejado todavía en la norma, al menos para actividades vulnerables, pero es lo más lógico. ¿De qué te ocupas? ¿De prevenir lavado o de promover y gestionar productos y servicios financieros o productos y servicios de la actividad vulnerable que llevas a cabo? Ese tema es interesante. Ahora está la parte de la remuneración. La remuneración, pues tendrá que estar alineado a los principios de independencia, ¿no? Sobre todo en la parte de la función de cumplimiento. Y en la parte de lo que dice Basilea,
Basilea te dice que debes de remunerar al personal de acuerdo al riesgo que está asumiendo con el cargo, particularmente los profesionales de cumplimiento, llámense oficiales de cumplimiento o llámense representantes encargados de cumplimiento. Entonces, ese tema es interesante. Ahora, ¿qué nos dice Gafi sobre la capacitación y la sensibilización? Es decir, capacitación y de la mano va la difusión, ¿no? En esto. Ahí te va. Parte interesante. Y es lo que yo te decía. No puedes prevenir algo que no conoces. Y yo hablaba de algo aquí. El por qué. ¿Por qué tengo que implementar un control? ¿Por qué tengo que identificar al cliente, por ejemplo? Ah, bueno, esto entra justamente aquí en que el personal tiene que tener una comprensión, no solo de los procesos, sino de los riesgos. Si tú solo le explicas el proceso y que lo tienes que hacer y no entendemos el riesgo que está detrás, no estamos logrando lo que buscamos, ¿sí? Esa parte es importante. Desafortunadamente, en muchos casos, yo no dejo de analizar lo que pasó con las tres instituciones que fueron designadas por FinCEN. O sea, imagínate cuánto no se estarán cuestionando muchos, porque muchos de los colaboradores de esas organizaciones, de esas entidades financieras, ya están buscando trabajos y los están bateando. ¿Por qué? Pues por las compañías a las que vienen. Yo me pregunto, a nivel general, ¿cómo estaba la comprensión de los riesgos? Y estoy especulando porque no sabemos realmente lo que se estaba viviendo dentro. Pero ahí es cuando dices, chin, o sea, y si hubiera tomado una decisión de acuerdo al riesgo que yo estaba viendo, de acuerdo a mi grado de comprensión y de las consecuencias que se pueden tener. ¿Cómo logro que mi capacitación y sensibilización sea buena? Tiene que ser de alta calidad, que vaya de acuerdo con el riesgo al que nos estamos enfrentando, que por supuesto recoja últimos cambios legales, últimos cambios regulatorios, los controles internos que tienen. Es obligatoria, es para todo el personal, sí, énfasis en altas direcciones, en gente que esté atendiendo a los clientes, en áreas de cumplimiento, pero es para todo el personal, porque todo el personal termina implementando los controles antilavado. Como les digo, esto es una materia integral. Debe ser a la medida, ¿sí? De acuerdo a las líneas de negocio de la institución, de acuerdo a los productos y servicios. No es la misma capacitación para alguien que esté en el sector inmobiliario que para alguien que esté en el mundo cripto, en la parte de los exchanges de activos virtuales o para los notarios. Tiene que ser de acuerdo a lo que ellos hacen y a efectos de lograr esa comprensión necesaria del riesgo. Debe ser efectiva. Esta parte de la efectividad me parece fenomenal y yo creo que no la tenemos a veces muy clara. ¿Les han tocado? Déjenme saber y pónganlo en el chat y luego ya me voy a detener ahorita a leer el chat. ¿Les han tocado esos cursos donde, número uno, nos leen toda la ley, todas las normas, pero al final del día no entendemos nada porque no somos abogados, los que no somos abogados, que nos recitan leyes, nos recitan artículos, nos recitan incluso documentos, pero no entendimos nada? O esas capacitaciones donde a lo mejor son tan técnicas y con un lenguaje que ni entendemos, ¿sí? Y te quedas como de, además de que se pierde un poco la atención o un mucho, pues no entendimos absolutamente nada. ¿Se logró el efecto deseado? No, al contrario. Una capacitación efectiva, donde logres el efecto deseado, es que todos, desde la persona que tenga el cargo más alto hasta la persona que tenga el cargo probablemente menos alto, no sé cómo decirlo y que sea políticamente correcto, eh, entiendan a lo que estamos expuestos, entiendan el riesgo y el por qué hacemos lo que hacemos. Eso es una capacitación efectiva, que alguien con sus propias palabras te pueda explicar qué es el lavado de dinero, cómo puede suceder, ¿sí? Y cómo lo puedes prevenir. No me importa si es la alta dirección, el socio o el accionista más top del universo o una persona que está a lo mejor en front contestando llamadas o una persona que a lo mejor se dedica al aseo del lugar, no lo sé. Todos debiesen de poderlo explicar de una forma sencilla. Eso es lograr el efecto deseado. No que me reciten artículos que yo puedo leer para seguir sin entender, ¿verdad? Gracias. O sea, no.
continua. Es lo que yo les decía hace un momento. Debe de ser continua. O sea, yo no puedo decir, ay, me capacité una vez al año, estoy lista para enfrentarme a los riesgos de lavado que el país me ofrece. ¿Really? Al menos que este país te ofrece, maybe si estás en Islandia, pues sí, pero aquí, ¿no? O sea, no podemos decir que una vez al año es más que suficiente. Debe ser continua, debe ser regular, debe ser relevante y no solo una vez al año, ¿no? Esa parte es súper interesante. Y yo diría, si me permiten decirlo, que la capacitación también debe ir evolucionando, o sea, no le vas a decir lo mismo cada año a las personas, ¿no? Y entonces a lo mejor aquí está la parte de complementada y actualizada, ¿no? Y tienes que estarla difundiendo, tienes que estarle platicando a la gente, oigan, pasó esto, oigan, miren, ya vieron que gente vinculada con Pemex y temas de la corrupción, y es que creen, la corrupción es un delito previo al lavado de dinero, ¿no? Y tienes que platicárselos. O sea, para que lo entiendan y vean cómo esto está vivo, todos los días está pasando algo, ¿no? Entonces, la capacitación debe buscar construir un comportamiento en el trabajo en el cual el cumplimiento se encuentra alineado, añadido en las actividades y en las decisiones que tomamos todos como colaboradores. Esa parte es interesante. Luego, entonces, recordando la definición de lavado de dinero, que es tener herramientas, controles, etcétera, de carácter preventivo para evitar que nos utilicen, me voy al último párrafo. Esto posterior a tener un análisis de riesgo y un entendimiento del riesgo. Entonces, para yo poder prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, necesito tener un entendimiento del riesgo, que es lo que me permitirá hacer todo lo demás, ¿no? Que esa obligación también nos faltaba en las actividades vulnerables, ya la tenemos. Entonces, yo quiero ver si alinean la parte de la capacitación, porque hasta aquí, miren, no se ve que nos diga algo que la capacitación debe estar alineada al nivel de riesgo. Ojalá que las reglas lo digan. Yo esperaría que sí, pero bueno, el punto es, tenemos que tener un entendimiento del riesgo, ¿ok? Déjenme hago una pausa antes de seguir avanzando y déjenme voy al chat para poder rescatar los comentarios y déjenme ver. em, mm, mm, un segundito, después de los números. Es que no nos quieren a las áreas de cumplimiento, sí, Gibran, nos ven las demás áreas como muy estrictos o muy piquis porque no entienden el riesgo, Gibran. Dice Dafne, totalmente de acuerdo, saben las reglas que se tienen que cumplir y aún así pasan y te dicen que si puedes pasar el expediente así. Es verdad, o sea, saben lo que pasa y no quiero pensar aquí, Dafne, en un tema de negligencia, pero o sea, sabes lo que tienes que hacer y aún así quieres buscar el cómo darle la vuelta. No, o sea, no se puede hacer eso, ¿no? Diana, creo que no tener capacitación y sensibilización da la percepción de que el tema es lejano. Sí, totalmente, Diana. O sea, se nos olvida que es algo que tenemos que estar previniendo totalmente. O sea, nos desprendemos del asunto. Dicen que santo que no es visto no es adorado. Algo así entiendo que es como lo que dices, ¿no? Si no hay capacitación, bueno, ya pasó, ¿no? Ya no hay temas de lavado, ya no hay temas de financiamiento, etcétera, ¿no? Diana, faltan controles y conciencia de lo importante que es el área de cumplimiento PLD. 100%, Diana. Totalmente. Diana Tocaya de Miriana Navarro. Eh, Luis dice, lo importante es vender sin considerar las consecuencias. Luis, ¿a qué costo, no? Y aquí es donde las organizaciones debiesen de preguntarse, ¿a qué costo? O sea, vender sin pensar en las consecuencias, ¿no? Este año ha sido por demás emblemático de ejemplos de que no es vender por vender, ni tener clientes por tener, ni transaccionar por transaccionar. Vicente, no le han dado la importancia que tiene el tema por el desconocimiento de parte de la alta dirección y en las organizaciones. Vicente, yo diría que esto que acabas de decir es uno de los retos más importantes que tienen las áreas de cumplimiento, que la alta dirección y el consejo lo entienda. Es de los retos más fuertes, ¿no? Leandra, todo esto tiene que permear desde la alta dirección, 100%, 100%, porque es el que nos va a permitir actuar. Gibran, yo digo que la importancia de la capacitación es lograr que se identifiquen los actos que pueden ser cercanos a la entidad, ya que ahora en la actualidad el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo está a la vuelta de la esquina. Gibran, y más allá de eso, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy por hoy, con independencia de los riesgos reales, además es un arma política. Nos están sometiendo con eso,
¿no? Vienen cosas fuertes relacionadas con el tema de la criminalidad, vienen temas fuertes relacionados con el lavado de dinero, con los cárteles. Para allá, para octubre, para noviembre, acuérdense de mí, vienen cosas que antes creíamos que no iban a pasar por parte del gobierno de Estados Unidos y es muy probable que nos vayan a suceder. No puedo decir gran cosa en este momento, pero cosas que decíamos, no, no creo que vayamos a llegar a tanto, vamos a llegar a mucho. Y es que hemos dejado crecer este problema de una forma brutal, ¿no? Y reitero, y aún así nos atrevimos a no meter la parte del financiamiento al terrorismo a la ley. Pero bueno, la capacitación juega de en dos bandos. Es un control, pero también es un mitigante. Es un control porque es una de las obligaciones que tenemos que implementar. Ahora ustedes, actividades vulnerables, la tienen, uh, desde el inicio lo estamos viendo ya así, ¿no? Nos falta ver qué nos dice las reglas y no sé qué más salga al respecto para el tema del enfoque basado en riesgos, pero ustedes van a visualizar que el enfoque basado en riesgos pues tendrá sus tres etapas, ¿no? Identificar los riesgos, medirlos y mitigarlos. ¿Y cómo los mitigas? ¡Pum! Puede haber miles de mitigantes, pero un mitigante por excelencia es la capacitación, justamente porque no puedes prevenir algo que no conoces. Entonces, la capacitación juega en dos bandos, ¿no? ¿Cómo implemento los controles y las obligaciones? Ok, la capacitación es uno de ellos. ¿Y cómo mitigo los riesgos? Ah, bueno, la capacitación también es uno de esos mitigantes, ¿no? Y es uno muy bueno, ¿no? Porque te ayuda, como les decía en un inicio, la forma en la que haces que los controles que tienes vivan es a través de la gente y esa gente tiene que estar capacitada para que no sea el eslabón débil, sino el eslabón fuerte, ¿no? Que te ayude a cumplir. Entonces, la capacitación juega desde estos dos bandos, ¿no? La parte de cumplir con las obligaciones, pero también la parte de ser un mitigante, ¿no? Entonces, esto es algo bastante interesante. Ahora, ¿en qué nos ayuda? Mucho lo han mencionado ustedes. El blindaje reputacional, ¿no? El personal que está bien entrenado te puede ayudar a identificar riesgos. Ustedes lo pusieron ahorita en el chat, antes de que estos se conviertan en una bronca, en una sanción o en un titular o en un escándalo de medios. 100%. O sea, la gente que está bien entrenada te va a decir, esto que está pasando no está bien. En el tema de, por ejemplo, el sistema financiero, la gente tiene cómo comunicarle al área de cumplimiento cosas de riesgo que vea. Yo no sé si esto se vaya a aterrizar de forma clara para actividades vulnerables, pero creo que es un tema importantísimo. La capacitación, la cultura en la organización, la cultura de cumplimiento, el conocimiento compartido, pero sobre todo el conocimiento entendido, genera un entorno tanto de prevención como de detección de aquellas alertas que sean parte del día a día de la organización. Y cuando hablo de alertas, desprendámonos un poco de la conceptualización que traemos de sistema financiero. No necesariamente hablo de alertas de sistema, hablo de alertas del comportamiento de mi compañero de trabajo, hablo de alertas de sí, de lo que hagan los clientes, alertas del comportamiento en general, alertas, señales de riesgo, ¿no? Y nos trae eficiencia operativa. ¿Quieres lograr eficiencia operativa? ¿Evitar reprocesos? Gente bien entrenada es la respuesta. Y esto yo creo que aplica en todo en la vida de las organizaciones, ¿no? ¿Quieres no perder tiempo? ¿Quieres no perder dinero? Entrénalos bien. Eso te reduce errores, te reduce reprocesos, optimiza el uso de las herramientas, de los controles, de los sistemas que tengas. Además, ¿no? Si quieres verle la parte monetaria a la capacitación, pues yo te diría que está aquí, en la eficiencia operativa. Gente que haga las cosas bien desde el inicio, ¿sí? Y entonces, entre más correctamente hagamos las cosas, pues más optimizaremos los recursos con los que contamos. Algunas consideraciones que yo les diría para el tema de la capacitación que logro rescatar de inicio de lo que está en la ley. Hay algunas que no están muy claras en la ley o que no están. Las estoy marcando con un asterisco. Necesitamos que lleguen las reglas, totalmente, ¿sí? Pero las que podemos rescatar de forma clara,
pues son las que están acá, ¿no? En primera instancia, tenemos que tener un programa de capacitación. Eso está claro ya. Ya nos habla de un programa de capacitación. Este programa de capacitación pues tendrá que tener temas. Lo obvio de un programa es que tenga temas, que tenga fechas, que tenga responsables. Eso no está escrito ahorita en la ley, pero díganme si hay aquí algún administrador, cuál es la definición de un programa o de un plan. Y seguro trae responsables, actividades, etcétera, ¿no? Entonces me estoy yendo a una conceptualización, a una semántica muy obvia de esto, ¿no? Responsables, personal que recibirá la capacitación, por supuesto, eso ya viene de inicio señalado, ¿no? Que si la alta dirección, la dirección, el consejo, etcétera. Ya viene la periodicidad, nos dice que es anual, ¿no? Y cosas que no están muy claras es que esa capacitación o ese programa de capacitación venga de acuerdo al grado de riesgo de la actividad vulnerable, vaya. No nos habla de forma muy clara sobre temas de inducción y tampoco de el tema de las evaluaciones. Yo creo que vendrá en las reglas, pero tenemos que esperarlo. Por eso lo marco como con asterisco para que no vayan a decir, Alondra dijo que ya era un must. No, hay que esperar las reglas, ¿no? Ahora, la capacitación, lo que sí podemos ver ya es que debe de estar segmentada. ¿Sí? Hablamos del consejo, hablamos de la alta dirección, del representante encargado de cumplimiento y de las personas eh, que atiendan a los clientes, ¿no? Que son los que le abren la puerta o es lo que llamamos la famosa primera línea de defensa, ¿no? Entonces ese tema pues también es importante. Y de la difusión, pues bueno, ¿qué tendremos que difundir? La ley, la reglamentación secundaria, el manual. Yo les diría, ¿qué es lo que no tenemos claro? Y a lo mejor no va a venir tampoco en las reglas, pero ya le pueden ir echando cabeza, es el cómo, porque incluso ni para el sistema financiero tenemos el cómo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer la difusión? En la intranet, con mailing, con boletines, grupos de WhatsApp, obviamente todo con evidencias, ¿no? El punto es, tienes que buscar cómo vas a hacer esa difusión constante, la frecuencia, con qué frecuencia harás difusión. No me puedes decir que haces difusión de PLD porque una vez al año les mandas algo, ¿no? O sea, la difusión tiene que tener cierta periodicidad para que de verdad digas que existe un canal de comunicación donde estés informando sobre tendencias, actualizaciones, cambios regulatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son algunas consideraciones que de inicio pues yo estoy viendo, ¿no? ¿Qué más? Vámonos pues a la parte de la selección del personal. Y déjenme le acelero un poquito porque otra vez, paréntesis. Cuando digo, ay, voy a hablar de la obligación de selección y capacitación, dije, va a estar muy breve, son dos cosas muy rápidas. No es tan rápido como pienso, generalmente no es tan rápido como pienso, entonces déjenme acelero un poco. Selección del personal. La ley, pues como les digo, en este punto no nos dice mucho, pero ¿qué es lo que nos dice un poquito Gafi y qué es lo que sabemos que se hace ya en la práctica? Pues tenemos que cuidar la parte de la honorabilidad o la integridad y la parte de la calidad técnica. En materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, lo más importante no necesariamente son las políticas y procedimientos. Acuérdense de esto. Todo esto cobra vida a través de las personas que contratamos. Entonces, el proceso de selección siempre será una condicionante para saber si lo que estás incorporando a tu organización es un recurso de valor, y me refiero al recurso humano, ¿sí? O una amenaza interna. ¿Les ha pasado, híjole, y esto yo creo que todos lo vemos, que dices, hay gente que es brillante, brillante técnicamente, pero la actitud y el comportamiento totalmente reprobable, que de nada te sirve que sepa tanto, sí, no te ayuda, al contrario, te socava. Y por el contrario, hay gente que probablemente no tiene todas esas habilidades técnicas, pero la actitud, la voluntad de hacer, el entendimiento, lo ayudan muchísimo y se vuelve un diamante en bruto. Bueno, es un diamante en bruto y se te vuelve un diamante. Esa parte es importante, ¿sí? Entender qué es lo que estamos añadiendo a la organización y esa es responsabilidad, ya lo vemos aquí claramente, desde la parte de selección. Un proceso de selección no adecuado no solo se va a traducir en un mal desempeño, ojo, o en una baja productividad. Puedes tener infiltraciones criminales. Es mucho, no, el tiempo es corto como para hablar a qué nivel las redes del crimen organizado están infiltrados en gobierno, en empresas, ¿sí? Entonces, la selección es evitar o cuidar
que no tengamos infiltraciones de criminales. Filtración de información sensible. El propio personal de la organización puede hablar y decir cosas que te pongan en riesgo. El famoso, la famosa reserva y la confidencialidad, el tipping off, el no brindar o facilitar ayuda inadecuada a alguien que la vaya a utilizar para, disculpen la redundancia, alguien que vaya a utilizar esa información para que se materialice el riesgo de lavado, que es que te utilicen para lavado de dinero. Fragmenta los controles internos y facilita que seamos utilizados por criminales. ¿Sí? Ese es el enfoque que nos preocupa cuando hablamos de selección de personal en materia de PLD, que esto no suceda, ¿no? ¿Cómo logramos un adecuado proceso de selección? Pues miren, esto no está en la norma. Y ojo, yo me estoy remitiendo nada más a la parte que nos atañe, ¿no? Prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento al terrorismo. Verificación de los antecedentes, evidentemente los laborales, los penales, los financieros, reputacionales, búsquedas en listas, fuentes abiertas. Yo siempre lo he dicho e insisto, y esto lo digo mucho cuando hacemos o platicamos de la debida diligencia del cliente. Mete en Google el nombre del cliente o de sus socios y accionistas y vas a encontrar maravillas y desgracias. O sea, a eso me refiero con fuentes abiertas, ¿no? Evaluación de la honorabilidad, entrevistas estructuradas, exámenes de confianza, ¿no? ¿Cómo puedes validar que una persona realmente es honorable, es íntegra? Comprobación documental, comprobación. Oye, tú dices que tienes un máster, muéstrame el título del máster. Oye, tú dices que muéstrame con datos, no solo con datos, sino con la parte documental. Hay que comprobar documentalmente lo que nos están diciendo. Referencias laborales comprobadas. No solo pida referencias laborales para dejarlas en el expediente, habla y pregunta. Oye, ¿Alondra realmente se desempeñó o cómo se desempeñó, ¿no? En la organización. ¿Qué me cuentas? ¿Hay algo de qué preocuparse? Revisar ese historial laboral, ¿sí? Y la parte de la segmentación de los controles. Oye, Alondra, ¿para qué cargo vas? ¿A qué nivel de información o más bien, qué tipo de información vas a tener en tu poder? ¿Qué tipo de recursos vas a tener en tu poder? Eso es importante. Esto habitualmente, pocas veces veo que se tenga muy definido desde la parte de selección del personal. Entonces, esto es de las partes interesantes de cómo lograr un adecuado proceso de selección. Ojo, acotándolo únicamente a la parte de PLD, ¿sí? Que es la parte que nos atañe, ¿no? Y bueno, ya para irnos al cierre, ¿cuándo debemos de tener implementadas las obligaciones? Bueno, rescatemos lo que dice el segundo y tercer transitorio. Ahí les va. Segundo transitorio. Bueno, las reglas que las necesitamos para que nos den luz de los cómo. Acuérdense que después de que se publica la ley, dentro de los 12 meses siguientes a la publicación de la ley, se deben de emitir las reglas. Ok, entonces primer punto. Ahora, el periodo anual al que se refiere en la fracción 9, que es la que nos interesa, la otra la voy a ignorar, eh, se refiere justamente al año siguiente en que se publique la ley. Entonces, la ley se publicó este año 2025, entonces el periodo anual para temas de capacitación comienza en el 2026, es cuando ya es obligatorio per se la capacitación y la difusión. ¿Ok? Y obviamente también las partes relacionadas con la selección, porque todo eso está en la fracción 9. ¿Ok? Ahora, en general, las obligaciones establecidas entre la fracción 7 y la 11, y aquí entra justamente la que nos atañe, que es la 9, entrarán en vigor en los plazos que para tal efecto sí establezcan las reglas. Entonces, nos faltan las reglas, nos faltan los transitorios, ya sabemos que en 2026 comienza, pero todos los detalles deberán de venir de forma más clara dentro de las reglas. ¿Ok? Y bueno, pues ya para acercarnos al cierre, quiero concluir con lo siguiente. Em, Creo que no fui yo la que puso esa raya azul. Ah, bueno, ya me la quitaron. Muy bien. Conclusión. Podemos tener los mejores programas de capacitación existentes, los mejores. Pero si contratamos un perfil equivocado, lo único que vamos a generar es que vamos a estar entrenando a una amenaza potencial para que actúe con mayor inteligencia. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decir? Si tienes un perfil equivocado, si tienes un perfil sin la integridad suficiente y tú le das una capacitación fenomenal en temas antilavado, estás entrenando una amenaza. Eso es lo que está pasando.
Sin selección adecuada, no hay un equipo confiable. Y sin capacitación y difusión, no tienes un equipo competente. La prevención comienza desde la puerta de entrada. Y no solo es cuando le abres la puerta a los clientes, es cuando le hables la puerta a los empleados. Y con esto me refiero a la selección del personal. ¿Ok? Y pues con esto estoy cerrando el día de hoy, abierta a escucharlos. Déjenme ver si voy al chat a leerlos. Ya leí a Gibran, dice Giovanni, en mi caso, ayudó a tener visitas de verificación y multas millonarias para que le dieran importancia al asunto. Giovanni, o sea, iba a decir un comentario al aire de qué bueno, pero no, 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 qué bueno. O sea, qué mal que tengamos que caer en una situación así para que le demos atención al tema antilavado, ¿no? Y para que digan, oye, creo que esto sí es relevante, ¿no? Y aún así, Giovanni, realmente pregunto si lo que está provocando que ahorita le estén dando importancia es solo evitar multas o un entendimiento real de lo triste que es hablar de que exista lavado de dinero. Porque si hablamos de que existe lavado de dinero, estamos hablando de que atrás hay trata de personas, de que atrás hay tráfico de migrantes, de que atrás hay tráfico de drogas, de que atrás hay secuestro. Si se dan cuenta, no solo es que no me multen, es que hay delitos que son los que están generando esos recursos ilegales. Entonces, esa parte es la que yo digo, ojalá no sea solo por evitar las multas, sino por evitar también que siga existiendo dinero sucio, que es lo que permite, ¿sí? Que sigan vivos todas esas fuentes de riqueza ilegal, ¿no? Entonces, ese tema es interesante. Eh, Gibran, no lo quería decir como arma política porque es un tema sensible, pero concuerdo contigo. No, no, no dije que tú lo dijeras, Gibran. Yo lo digo que es un arma política el tema de cómo se está utilizando el tema de lavado, ¿no? Graciela, muchísimas gracias. Graciela, te agradezco mucho. Eric, concuerdo, desafortunadamente el miedo sigue siendo un incentivo muy efectivo para que la gente se interese por aprender sobre controles de PLD. En nuestro caso, después de una visita de CNBV, personal de todos los niveles jerárquicos se volvió fan de perder su tiempo escuchándome hablar de PLD. Ay, Eri, te entiendo perfectamente porque incluso así lo ven, ¿no? Hay que perder tiempo en escuchar a Erika hablar de bla, 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 identificación del cliente, reportes, alertas. Es verdad. Entonces, fíjense, parecen obligaciones realmente muy pequeñas, muy concretas, pero reitero, si tú ves el trasfondo, te das cuenta que es mucho lo que está detrás, ¿no? Y esa es la parte con la que yo quiero quedarme hoy, que ustedes también hayan visto ese trasfondo de unas obligaciones que en apariencia son, la capacitación, la selección, ¿no? Pero realmente hay mucho detrás. Em, Les agradezco infinitamente, estamos ya sobre el tiempo, justamente. Gracias por sus comentarios, Vicente, Leandra. Erlinda, Víctor, muchísimas gracias. Víctor, políticamente me parece que el gobierno le está dando todas las herramientas al señor Trump de que esté muy estricto en estos temas de PLD. Se las hemos dado durante décadas, Víctor, ciertamente. Digo, tampoco ahí hay muchos temas de doble moralidad, pero mejor me callo si no me quitan la visa. Entonces, eso ya va ahí. Irma, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy bonita semana. Tenemos webinars programados. Los espero. Les mando un abrazo y acuérdense que estamos tan cerca como un mensajito, ya sea de WhatsApp o por chat. La presentación es de ustedes. Mándenme un mensaje a mi correo electrónico y siempre se las mandamos en formato PDF para que ustedes las tengan y las difundan y pues es de ustedes. Muchas gracias y bonito día. Hasta luego. Bye bye.